Vamos a dar comienzo a la sesión de la tarde, que nos llevará desde ahora hasta las 8. En primer lugar, tenemos una conferencia, la de Lara Alcázar, a quien les presentaré a continuación, y después, a las 18:30, trataremos de poder tener un pequeño descanso de unos 10 minutos entre conferencia, su coloquio y mesa redonda, y a las 8 daremos por terminada la primera sesión de la Rosario Acuña de este año. Lara Alcázar va a desarrollar una ponencia bajo el título Sextremismo, feminismo, cuerpo y rebelión. Y la mesa redonda, como siempre, intentará dar razón de todo lo que se haya expuesto durante la jornada que estamos cerrando. Paso a presentarles a Lara, que me acompaña aquí a la izquierda y está, como siempre, pegada a un ordenador. De una edad para abajo yo comprendo que todo el mundo es cíborg, o sea, todo el mundo vive con un ordenador y nadie es del todo, ¿sabes? Es una extensión natural de su cuerpo con el que habitan, viven y se relacionan. Lara Alcázar, la verdad es que es sumamente joven. A decir verdad, yo creo que habiendo nacido en el 92, pues tiene 23 años. Es una activista de Femen España y lidera Femen España desde el 13. Licenciada en Historia del Arte en Oviedo, se considera feminista desde los 16 y participó ya en movimientos feministas como el Partido Comunista de Asturias, la Unión de Historiadores Progresistas, La Madreña, que era un colectivo que ustedes recordarán bien, Milenta Mulleres, Moces, y decidió unirse a Femen porque pensó que ella era lo que deseaba realmente hacer como activista, entrar en un grupo como Femen. Para ella, las mujeres tienen muchas áreas por las que luchar, por el empoderamiento económico, la igualdad de salario, el fin de la violencia. Estableció contacto con Nina Schwenko de Femen para manifestarle su interés de crear la rama española, después de haber participado en el caso que ustedes recordarán de Amina Tyler, la activista tunecina que fue secuestrada por su propia familia desde que publicara en la red social una foto en la que estaba con un libro, un cigarrillo y un letrero que decía algo así como «Yo no soy el honor de nadie». Bien, es considerada el rostro de Femen, aunque la formación de la rama española la llevó a cabo junto a Indira, una activista de Algeciras que actualmente no forma parte del grupo. Afirma tener el apoyo de sus padres para su activismo y considera además que las protestas a pecho desnudo no son ningún motivo de vergüenza, sino una nueva manera de justamente presentar el cuerpo en público. Y aquí hay una frase suya, que es un poco como, en fin, ustedes mismas, dice: «La religión no me parece compatible con el feminismo. Es una ideología completamente patriarcal en la que Dios, el amo y maestro, es un hombre, y en ella la mujer siempre va a estar doblegada por mandatos machistas». Bueno, que sepan las que estén en edad y tengan todavía humor que Femen organiza jornadas de activismo y además de entrenamiento por si quieren convertirse en nuevos efectivos de la formación. Vale. La primera protesta de Femen bajo la dirección de Lara Alcázar fue en junio del 13, un mes después de que se conformara el grupo. Fue una manifestación a favor de las activistas de Femen procesadas en Túnez. Y en la manifestación participaron las primeras 3 integrantes del grupo. En el 13, Lara Alcázar y otras 2 protagonizaron la acción más sonada, que fue entrar en el Congreso de los Diputados y protestar contra la reforma de la ley de aborto de Ruiz Gallardón, al grito de «aborto es sagrado». Como no veo por aquí a Mar Esquembre, no le puedo decir aquello de «y usted sufrió una semana después las consecuencias», porque no lo admitiría del todo, pero es verdad. Una semana después de la intervención de Femen, nuestra ponente, que lo será Mar Esquembre, fue detenida a la entrada del Congreso porque no les dio buena espina nada más verla. Otras acciones de resonancia mediática son
¿qué quieren que les diga? Lanzarle bragas aparentemente ensangrentadas a Rouco Varela, enfrentar a una manifestación de Provida a favor del aborto y la celebración del 20N de una manera también singular. También Alcázar ha llevado a cabo otro tipo de acciones puntuales de Femen que, como ven, son sumamente disruptivas en Suecia o en Francia. Es fotógrafa, sus obras las firma como Lara Neuer y ha mostrado su trabajo en exposiciones individuales o colectivas en Gijón, León, Madrid y Oviedo. Y ahora le hemos pedido que, en efecto, ella intente transmitirnos dentro de, recuerden, viejas violencias, nuevas fronteras, nuevos activismos, exactamente ella y su grupo cómo se ven dentro de los nuevos activismos. O sea que, Lara, tienes la palabra y será un placer escucharte. Bueno, muchas gracias, Amelia. Muy completo, además, todo lo que has dicho. Como anunciábamos antes, he querido titular esta intervención Sextremismo, Feminismo, Cuerpo y Rebelión, esas tres cosas que son las que yo entiendo que conforman la metodología del movimiento al que pertenezco, que es Femen. Feminismo porque nos hacemos llamar feministas, creemos en la igualdad entre hombres, mujeres y cualquier otro tipo de identidades, entre todos los seres humanos. Cuerpo porque es el arma política del que hacemos uso para nuestra reivindicación, y rebelión porque es lo que motiva todas y cada una de las protestas que llevamos a cabo. Nuestro manifiesto, que es... ¿por qué hace esto? Bueno. No, ahora parará. Vale. Nuestro manifiesto, que se editó en concreto en español el año pasado, empezaba con una carta abierta a las mujeres del mundo, pero digamos que el texto en sí comenzaba con un enunciado que me gusta siempre leer, que es: no dudéis que un pequeño grupo de mujeres puede cambiar el mundo, porque las mujeres no necesitan reformas, sino una revolución. Entendemos que un sistema viciado como es el patriarcado no se puede reformar, sino que hay que destruirlo, evidentemente, y como hablábamos esta mañana, no se puede destruir del día a la mañana, ni podemos pasar del patriarcado a la igualdad de un día para otro, pero sí que reclamar el derecho que tenemos las mujeres a rebelarnos y reclamar el derecho que tenemos a la protesta y a la protesta como herramienta de cambio pasa por disponer también de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia voz, y no siempre tiene que ir esto vinculado al desnudo, pero en nuestro caso sí lo es. Liberarnos de las normas y liberarnos de las trabas y de los tabús que la sociedad nos impone pasa por ser el primer escalafón dentro de la metodología de Femen, es decir, el liberarse y sentirse fuera de una desnudez erótica, sino dentro de una desnudez política, es algo que no es imperantemente nuevo para nuestro movimiento, sino que ha venido dándose en muchísimos otros episodios de la lucha feminista, pero que nosotras hemos sabido retomar dándole un nuevo cariz y una nueva actitud en especial. Disponiendo del cuerpo de la mujer al desnudo ya no como un objeto pasivo, sino como un objeto completamente activo. Y digo objeto porque muchas veces hablamos de objetualización, de que Femen objetualiza el cuerpo de la mujer. No. Es decir, nuestro cuerpo ha sido empleado y utilizado para innumerables cuestiones al servicio del sistema, sin embargo, somos nosotras ahora las que disponemos este cuerpo al servicio de la revolución y no del sistema. Rechazamos, por tanto, esta dominación patriarcal y el primer paso que damos es liberar nuestro cuerpo de ese orden y ponerlo a la disposición no solo de nosotras mismas, sino del feminismo. Por eso decimos que la rebelión de Femen es una rebelión no encubierta. Primero, porque no nos consideramos en absoluto políticamente correctas, y segundo, porque lo que llevamos a cabo es una revolución al desnudo. Entonces, el control que se ha ejercido por medio del patriarcado desde los años A, casi desde que se establecen las primeras sociedades neolíticas, podríamos decir, sobre el cuerpo de las mujeres, su sexualidad, su maternidad, sus recursos económicos, todo, pasa innegablemente por la capacidad reproductiva y sexual de las mujeres. Por lo que Femen, cuando nace con un cariz completamente liberador de todo esto. Luego pasaré a explicar muy brevemente la simbología, pero ahí os daréis cuenta de que el desnudo y el hecho de llevar un eslogan y el hecho de muchas veces llevar esas coronas de flores que tanto intrigan a ciertas personas tiene todo su símbolo y su significado.
Bueno, sin más, y como decía antes, el cuerpo desnudo de las mujeres sigue siendo un tabú dentro de la sociedad. Es decir, estamos completamente acostumbrados a ver cómo el cuerpo de las mujeres es empleado en la publicidad, es empleado en la televisión, es empleado en el cine. Sin embargo, cuando una mujer decide protestar al desnudo, se cuestiona, no lo primero no es su eslogan, no es lo primero que se cuestiona, su motivo político no es lo primero que se cuestiona, lo primero que se cuestiona tampoco es si es feminista o no es feminista, lo primero que se cuestiona es la cantidad de ropa que lleva puesta. Sin embargo, cuando es el patriarcado quien le quita la ropa, todo está bien. Cuando la mujer decide abandonar esa ropa con un motivo político y feminista, con un eslogan totalmente independiente y liberador, la cantidad de ropa parece ser el indicador que hace legítima una protesta o no. Curioso, y dejo esto en el aire por si queréis reflexionar más tarde. Entonces, realmente lo que se impone dentro del sistema a raíz de una acción de Femen es un componente, sobre todo moralista, en cuanto a lo que el sistema entiende que es decente y que no es decente para una mujer una vez más. Y aquí entro en un bloque que yo llamo que resistir es vivir, pero organizarse es vencer. Entonces, lo que intenta Femen es reconstruir el mundo sin permiso. Realmente entendemos que nadie nos va a dar permiso para construir una sociedad y un mundo en el que la igualdad sea la ley más alta a respetar. En el que la igualdad sea considerado ya no un derecho humano, sino la norma por la que se tiene que regir la sociedad global en todas y cualquier parte del mundo. Nos gusta pensar en una sociedad donde gays y heterosexuales, bisexuales vivan en la misma igualdad, donde personas de distintas razas vivan en la misma igualdad, de diferentes etnias, de diferente poder adquisitivo, de diferentes procedencias, sin límites. Nos gusta pensar en esa igualdad. Nuestra misión, por tanto, es poner de manifiesto aquellos problemas que la sociedad... Os voy a ir pasando fotos así para hacer un pequeño collage visual. Nuestra misión, por tanto, es poner de manifiesto los problemas que muchas veces no se quieren ver dentro de la sociedad. Los problemas que por algún motivo no interesa poner dentro del mapa político o que por algún motivo se están ignorando. Es decir, pueden ser problemas que estén ahí desde hace muchísimo tiempo, que podemos decir que sea una vieja violencia, y nuevas violencias que, sin embargo, se estén dando en la agenda actual política, que surjan a través de nuevos mecanismos más sofisticados dentro del patriarcado y que tampoco esté interesando sacar. O simplemente apoyar una problemática que están señalando otros grupos, y de esto hablaré más tarde, de la necesidad de confluencia, y apoyarlo y hacer una acción a favor de ello. Esta foto, por ejemplo, es una muestra de ello. Había varios activistas de Greenpeace encarcelados en Rusia y lo que se nos ocurrió fue tomar un barco en el Sena diciendo que, bueno, que la militancia no era un delito. Y, sin embargo, Femen estaba en Francia diciendo esto y ellos estaban en Rusia. Pero al ser dos organizaciones a nivel internacional y un tema que también creo que debía concernir a todas las sociedades, pues bueno, decidimos apoyar. Los derechos de las mujeres, por tanto, hemos de resaltar, y no se nos puede olvidar, que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y los derechos humanos son derechos que pertenecen a las mujeres en tanto como individuos e individuas. Es decir, los derechos humanos no se pueden entender sin incluir a las mujeres, pero tampoco podemos dejar de incluir los derechos de las mujeres dentro de los derechos humanos, en el punto en el que estamos hoy. Esos problemas a veces son ignorados, lo que decía, son acallados, son invisibilizados, pero nuestro objetivo reside en hacerlos visibles. ¿Qué pasa? Que esto no gusta. No gusta visibilizar los problemas. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando se visibiliza un problema, haces consciente no solo al sistema, sino a las personas de la ignorancia sobre la realidad. Y a nadie le gusta reconocer que es ignorante. A todos nos gusta y a todas nos gusta pensar que estamos en lo cierto y en la versión, en la versión socialmente aceptada y mayoritaria de lo que es la realidad y la circunstancia en la que vivimos. Sin embargo, nosotras lo que hacemos es crear imágenes, crear protestas que susciten, primero, una opinión diferente y feminista dentro del mapa político actual y, por otro lado, obligar a las personas
a darse cuenta de cuál es el nivel de ignorancia sobre un tema o simplemente cuál es la falta de compromiso para con él. Es decir, hoy por hoy no entendemos que haya personas que digan que son apolíticas. No puedes ser apolítico. Tú como individuo tienes un nivel de impacto dentro de la sociedad mayor o menor, pero participas de ella. En tanto que eres un agente activo que consume, que se relaciona, etcétera, etcétera. Y cada sentencia que tú tienes dentro del espacio público supone un impacto social y político en tu entorno más grande o más pequeño. Ser apolítico hoy por hoy para una persona es imposible, pero para una mujer es doblemente imposible. Es decir, estamos atravesadas por una doble, triple, cuádruple a veces discriminación y sin embargo hay mujeres que siguen diciéndose apolíticas. Esto es un gran problema. Es nuestro deber, es decir, no solo nuestra responsabilidad, es que es nuestro deber. Porque realmente cuando hablamos de la necesidad de vivir y de organizarse, es lo que decía antes, es una necesidad ya no de seguir viviendo, sino de sobrevivir directamente. Cuando estamos en una sociedad en la que las mujeres mueren constantemente y diariamente solo por el hecho de serlo, ya no se trata de vivir, se trata de sobrevivir. Y sin embargo parece que nos da igual, es decir, nos educan tan bien dentro del sistema que nos da absolutamente igual todo lo que pase. Perdemos la capacidad de levantamiento, cosa que los hombres sí han sabido hacer, cosa que los hombres han sabido hacer cuando han llevado a cabo una revolución, porque nos han sabido llevar hacia atrás y nosotras hemos sabido callar. Entonces, ¿dónde está ahora mismo el sentido de la rebelión? Y especialmente me refiero a las más jóvenes. Evidentemente no vamos a ir a rendir cuentas a las que en su momento ya han llevado a cabo su activismo o, es más, siguen llevándolo a cabo a día de hoy. Es nuestra responsabilidad. Con esto tampoco eximo a las más mayores de seguir apoyando, ni muchísimo menos, pero también está en nosotras la necesidad, la capacidad de cambio. Por tanto, nuestras voces dentro de FEMEN lo que buscan son romper esos tabús en torno a temas también que a veces no interesa hablar ni siquiera dentro del feminismo. No interesa posicionarse porque igual perdemos pues la aceptación dentro de determinados círculos y nuestro discurso deja de ser popular. Pero es que, señoras, el discurso feminista nunca en su vida ha sido popular. Lo hemos intentado nosotras hacer popular, lo hemos intentado hacer intrínseco a la agenda política. Sin embargo, seguimos estando en un margen. Que evidentemente lo que hay que intentar es confluir, sí, pero es que primero para confluir con el resto de la masa tenemos que saber hacer un bloque, y de esto voy a hablar después, pero hay una necesidad de entender cuál es nuestra realidad y, en primer término, llevar a cabo ese levantamiento, y entendemos nosotras, solo puede darse por medio de cosas que son muy primitivas, que son la ira y la rabia. Y nosotras nos preguntamos, ¿dónde quedó esa ira? ¿Dónde quedó esa rabia? Es decir, estamos hablando de romper discursos que hoy por hoy está mal romper, en torno a la religión, en torno a la industria del sexo, en torno a la no democracia. Acabar con el conformismo, es decir, a todo el mundo le parece súper bien estar en contra de las leyes que son antidemocráticas, pero luego nadie mueve un dedo. Y se oye decir, no, es que oímos a personas que dicen, no, las activistas no son necesarias. Es que estas personas hacen esto porque es que no tienen nada más que hacer. Entonces, como tienen muchísimo tiempo libre, se dedican a hacer esto porque no les merece nada más la pena. Sin embargo, los grandes cambios comienzan por pequeños gestos, y estos pequeños gestos tienen que llevarnos a actos muchísimo más grandes, que es en el punto en el que está FEMEN ahora. Lo simbólico ya no es suficiente, el nivel de complejidad de una acción va a suponer el impacto mediático que tenga y por ende va a suponer también la cantidad de personas que van a recibir ese mensaje y cómo ese debate va a calar dentro del tejido social, a nivel de calle y a nivel de medios, y por tanto representativo. Entonces, si los grandes cambios comienzan por pequeños gestos, vuelvo a decir, podemos empezar por un no, tan simple como un no, por una contestación, por un alzar la voz, por un salirse del esquema al que estamos acostumbradas a tener. El activismo también es eso, el activismo también es imprimirse unas pegatinas y pegarlas en el autobús y hablar en contra del acoso, hablar en contra de la violencia. No vale el pero ya, era lo que hablábamos esta mañana, hay herramientas. Y la herramienta más básica, y que por tanto desde FEMEN reivindicamos, es la propia persona. Ya no vale no tengo un móvil, no tengo internet, tú tienes un cuerpo y tienes una voz. Y me da igual que quieras emplear ese cuerpo al desnudo o al vestido, y tienes una voz, y la puedes alzar, porque muchísimas otras
Ahora mismo, en Siria, sigue habiendo feministas que salen a la calle, aún a riesgo de que les caiga un barril de dinamita en la cabeza por mano de Al-Assad, y salen a la calle. Entonces, ¿cuál es nuestra excusa?, me pregunto yo. Quiero decir, estamos en un momento en el que hemos conquistado X derechos y que ahora lo que nos toca no es solo disfrutar de ellos, sino también defenderlos y exigir más. Exigir más, porque estamos en condiciones de exigir más cuando vivimos en fase de discriminación total. Por lo tanto, el modelo que plantea Femen es un nuevo modelo de mujer que contesta, que desafía el canon, que no somos más entes pasivos, que somos activos dentro de la sociedad y que ya no resistimos, sino que defendemos en lo que creemos, nuestra ideología, la combatimos y respondemos de vuelta. Muchas de las primeras feministas, y esto me surgió cuando estaba pensando en esta ponencia. Luego vamos a tener tiempo de intervenir todas, no os preocupéis. Muchas de las primeras feministas fueron llamadas histéricas, locas, incluso terroristas por lanzar ladrillos contra escaparates, agitadoras, alborotadoras, maleantes. No dista mucho de cuando activistas de Femen las cargan por vandalismo o juliganismo en países del este de Europa. O por desórdenes públicos aquí mismo, en España. ¿Cuánto ha cambiado el panorama? ¿Cuánto ha cambiado el panorama cuando se hacían caricaturas de las sufragistas y se las llamaba malas madres, malas esposas? ¿Cómo no? Pero siguieron y siguieron adelante porque realmente no había otra opción. Era o seguir luchando, levantarse una vez más, o perecer en el intento, aceptar la humillación y entender que lo que se había hecho hasta entonces no había servido para absolutamente nada. No para un poco, no, para nada. Entonces esto tiene que seguir hasta el final. Es decir, en el feminismo no caben las medias tintas. No cabe hacerse un Betty Page, es decir, primero lanzarse al destape y luego convertirse a la mujer de un pastor. No, en la batalla del feminismo nos lo jugamos o el todo o el nada. Es el all in, o sea, no podemos quedarnos a medias. Y por ello, desde Femen entendemos que la lucha es el único camino posible, el único camino a seguir, porque ya no estamos hablando de otra cosa más que de continuar una carrera, de seguir en la lucha, de que es la única forma de mantener y defender los derechos que hasta hace un momento estaba hablando yo. Ya hemos conquistado X derechos, pero la única forma de seguir avanzando y ganando esta guerra de la que hablábamos, esta guerra contra el patriarcado, solo puede ser llevada a cabo por las mujeres. Y por eso, porque el que está oprimido es el primero que tiene que notar el ruido de las cadenas y saberse deshacer de ellas, somos nosotras las que tenemos que dar el paso. Nadie va a venir a dar el paso por nosotras, olvidaros. Y si hasta ahora no lo hemos comprendido, es que tenemos que empezar a darnos cuenta ahora. Y si realmente para ello se hacen necesarias nuevas formas de activismo, como en el caso de Femen, si en ese caso, para notar que nos están quitando un derecho fundamental, hay que meterse en el Congreso y obligar a escuchar a un ministro, lo vamos a hacer. Porque muchos hablaban de que hemos asaltado una institución, pero ¿qué hay de la institución que asalta nuestros derechos? Muchos hablan de violencia, de cómo Femen a veces ejerce una violencia sobre la Iglesia Católica. ¿Y qué hay de la violencia que la Iglesia Católica profesa todos los días con sus palabras hacia las mujeres, hacia el colectivo LGTBI, hacia las mujeres divorciadas, maltratadas en muchos casos? Esa violencia parece ser, no importa, hay una impunidad. ¿Qué pasa con la ley? Ahora que a Cañizares le están investigando, bueno, veremos si triunfa el laicismo y la razón o vuelve a triunfar la Inquisición. Esto tendremos que esperar para verlo. Pero ya basta de echarle la culpa al sistema, porque realmente, evidentemente, es la causa y fruto de nuestro problema, pero nuestro deber es combatir y no parar hasta que la ley suprema de la que hablábamos sea la igualdad. Hasta que no lleguemos a ese término en el que podamos construir y educar y desarrollarnos en igualdad, no vamos a tener las cosas hechas. Puede que suene utópico, porque realmente desde Femen nos denominamos sin ningún tipo de vergüenza un movimiento utópico, pero hay que recordar que la utopía no es un lugar sino un camino. Y es necesario porque el camino hacia el cambio, hacia las cosas que queremos, solo se puede llevar a cabo de esta forma, es decir, solo se puede llevar a cabo desde la no violencia, bajo mi punto de vista, y luego entrar en ello, y desde la utopía, desde el optimismo. Desde la motivación. Si no hay una idea de que podemos cambiar las cosas, no sirve de nada luchar, es lo que se estaba diciendo ahora. Impera el negativismo, el pesimismo, el minar esa violencia estructural de ¿para qué hacéis esto? Tenéis mucho tiempo libre, no vais a cambiar absolutamente nada.
¿Qué hubiera pasado si hasta ahora todos los grupos de mujeres, todo el movimiento feminista se hubiera callado en eso y hubiera parado? Pues sinceramente no estaríamos hablando aquí, probablemente. Entonces, la utopía es el motor de cualquier movimiento político, no solo del feminismo, también lo fue del comunismo, también lo fue del socialismo, del anarquismo, etcétera, 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 incluso el fascismo, por mucho que nos fastidie. Entonces, la utopía es el motivo por el que estamos aquí, por el que el feminismo sigue. Muchas veces a los jóvenes nos dicen, eres muy utópica. Bueno, vale, no es un insulto, ni me vas a mirar la moral, al contrario, te lo voy a aplaudir. O sea, hay que empezar a reapropiarse de estas palabras, a reapropiarse de los conceptos y a entenderlos dentro de un lenguaje político. Vuelvo a incidir, es necesario que nos demos cuenta de que todas estamos haciendo política. Entonces, desde la no violencia, desde un corto o largo plazo, Femen ha entendido que hay que desarrollar un nuevo método de protesta. Y sí, somos mujeres que emplean su cuerpo para hacer política. Y sí, llevamos coronas de flores que en Ucrania, cuando estás soltera, llevas en la cabeza y cuando te casas, tu marido la guarda en un cajón hasta el día del juicio final. Esto quiere decir que toma tu independencia para siempre. Entonces, el hecho de que el movimiento naciera allí y nosotras guardemos como símbolo la corona significa algo que tiene que ver con la insumisión, que tiene que ver con la libertad y, por ende, con la independencia. Y sí, llevamos eslogans pintados sobre el cuerpo porque entendemos que nuestro lienzo, algo inseparable de la mujer, pase lo que pase, es su propio cuerpo. Entonces, ¿qué mejor manera de plantear la resistencia y permeabilidad de un eslogan que cuando va pintado en un propio cuerpo? Cuando ese cartel resiste incluso cuando está siendo empujado contra los cristales de un coche de policía y puede seguir leyendo el eslogan. ¿Qué efectividad mayor que esa conocéis? Luego podemos debatirlo. Entonces es una cuestión también de practicidad, de ensayo y error, pero sobre todo de acción. Vuelvo a insistir, estas cosas no se aprenden si no se arriesga, no se crea una acción y no hay una ideología detrás que te motive a llevar esta protesta a cabo. Y sí, nuestra voz y nuestro cuerpo van unidos, por mucho que muchos quieran insistir en que no. Van unidos porque sin uno no existiría lo otro. El extremismo se basa en la rebelión, pero también se basa en la resistencia y en la permeabilidad. Entonces, ninguno, ni nuestra voz ni nuestro cuerpo va a estar nunca al servicio de nadie, ni del sistema, ni de ningún grupo político, ni de ningún grupo en concreto, ni siquiera de nosotras mismas. Nosotros funcionamos en torno a ideas. Somos libres y, por tanto, nuestra ideología es propia. Y aquí reside la capacidad que tenemos para incidir dentro de determinados aspectos. Hemos sabido entender que los medios de comunicación son un caballo de Troya y quizás esto luego salga en la mesa redonda, pero hemos entendido que muchas veces hay 5 personas que te pueden estar viendo en la calle, pero detrás de 5 cámaras de televisión puede haber 5 millones de personas a las que hablar con tu mensaje. Y si vivimos en un mundo globalizado hay que entender los medios globalizados que mueven a esas personas. Somos mujeres en el siglo XXI que entendemos que los medios generalistas tienen que ser el caballo de Troya para seguir nuestro mensaje. Si ellos buscan un reclamo, nosotros vamos a buscar otro en ellos. Y entendemos que es la única manera, porque una mujer que igual está en Chile pidiendo también el aborto va a ver esa foto y posiblemente diga, ¿qué idea más buena? Voy a hacerlo yo aquí. Y el mensaje habrá trascendido no solo a las sociedades en diferentes países, sino también a las mujeres que están esperando un símbolo por parte de otras mujeres para hacer otra cosa más. Entonces es contagioso realmente. Y se ha visto en cantidad de movimientos políticos y filosóficos. Es necesario el contagio, y el contagio hoy por hoy se realiza, por un lado, de manera independiente y autogestionada por las redes sociales, pero también por medio de lo generalista, que es lo que todos y todas consumimos. Entonces, la comunicación para nosotras es imprescindible dentro de nuestra organización. Somos un movimiento internacional y el respeto y el compromiso es algo que valoramos sumamente cuando llevamos a cabo este tipo de acciones, sobre todo y especialmente por sus consecuencias. Nuestras acciones se debaten en grupo, nuestros eslogans se debaten en grupo y entendemos que la provocación y la rabia son los ingredientes clave para llevar a cabo estas acciones. La rabia mueve nuestros cuerpos, articula nuestros labios a lanzar un mensaje y a resistir una detención. Lo más primitivo que os hablaba antes, lo más básico es aquello que mueve a una mujer a llevar a cabo la revolución, ya sea por medio de un movimiento como Femen o por medio de otro tipo de grupos, ¿no? Pero lo más importante es decir, romper con esas normas de las que hablábamos antes. Rechazar seguir siendo las esclavas,
ser libres y apuntar a aquellos que quieren que sigamos viviendo dentro de este sistema de dominación. Porque la necesidad de rebelarse, vuelvo a insistir, es algo intrínseco en la condición que el sistema nos quiere imponer y no es otra condición más que la de esclavas. Si no es de la casa, es de la reproducción, y si no es de la reproducción, de la sexualidad en muchos casos. Entonces, dentro de lo que decía antes, de que yo entiendo que este cambio tiene que venir dado de una no violencia, voy a poner un vídeo que dura 1 minuto para que veáis lo que nosotras entendemos como claves básicas para la imagen de un activista de fémina. Igual es este momento. Bueno. Our God is woman. Our mission is protest. Our weapons are bare breasts. Our tactic is sextremism. Every sextremist is well prepared physically and morally. Don't be scared to face your enemies. Be prepared to be attacked. Be reactive. Fight till the end. To do feminist extremist action, remember 3 main things. Rule 1. Your pose has to be aggressive. Legs are straight open, keep your hands up. We don't try to attract anyone, we try to make them scared. Rule 2. Never hide your face. Keep your posture above your head. Rule 3. Don't smile, scream. Como veis, somos casi militares un poco a veces. Pero esto también lo voy a explicar después, la importancia del saber reapropiarse de ciertas formas que han llevado al éxito al patriarcado y por qué no nosotras íbamos a reapropiarnos de ellas. Femen se configura como un movimiento no violento desde su inicio, además, porque mediante el activismo pacífico se ha visto como a lo largo de la historia se han conseguido los verdaderos cambios a largo plazo. Es decir, evidentemente ha habido muchísimas revoluciones que han sido violentas, pero automáticamente han sufrido un ciclo y han sido acalladas o han sido sustituidas por otro régimen. Sin embargo, en lo que se refiere a la conquista de derechos, entendemos que la durabilidad de unos derechos y de una condición dentro de la sociedad solo se puede llevar a cabo por medio del pacifismo. ¿Y por qué? Pues porque la realidad explícita, especialmente del patriarcado, es un sistema violento. El pacifismo lo que hace es evidenciar esa violencia que reside en su naturaleza, la naturaleza del patriarcado. No solo ya nos referimos a la violencia de sus normas, a la violencia de sus cánones, a la violencia de las reacciones que puede tener ante las protestas de las mujeres, sino a que en su base más monolítica es violento en cuanto a que se basa en un principio de dominación, y no hay más. Es esa su base y su base es violenta. Por lo tanto, todo lo que se derive de ello va a ser en consecuencia. Acción tras acción, lo que nosotras vemos y hablamos desde la experiencia es que se nos arresta con brutalidad, es que se nos intimida, se nos persigue, se nos pinchan los teléfonos, incluso se nos llega a amenazar no solo por redes sociales, sino también pues por medio de los cuerpos de seguridad del Estado, a intimidarnos o a veces incluso a secuestrarnos. Y aquí tenéis a una que estuvo en Marruecos varias horas sin saber dónde la iban a llevar. Algunas de nuestras activistas han estado encarceladas en países tan sumamente complicados como pueden ser Ucrania, Rusia o Túnez también. Entonces, la respuesta automática del patriarcado ante estas protestas que algunos y algunas quieren menospreciar y considerar inofensivas e ineficaces es acallar esa voz que alzamos sobre los problemas que mencionaba antes. Sin embargo, lo que no entiende es que, y aquí tengo la frase puesta. No la tengo. Bueno, yo os la digo yo. Es que, por mucho que quieran acallar la voz que vamos a alzar, por mucho que quieran aplastar la protesta y los cuerpos que llevamos a cabo, no entienden que no se trata solo de una persona, no están aplastando individuos, no entienden que Femen no son solo las 20 activistas que están actuando ahora mismo en España.
no entienden que Femen es una idea y que como idea y principio no se puede arrestar porque fluye. Entonces una idea no puedes meterla en una cárcel, una idea no la puedes arrestar, no, porque es un concepto que inspira y que está ahí. Entonces, la idea, o sea, Femen ya no es solo las personas que lo componen, es la idea de un movimiento que se ha organizado a nivel internacional en torno a ciertos temas y en torno a ciertas cosas por medio de un método concreto. Eso ya es imparable, es decir, cualquier mujer que dentro del panorama mundial se sienta identificada y quiera llevar a cabo un grupo, lo va a poder hacer. Y le va a importar bien poco si está decidida, si eso le va a llevar a un juicio, si le va a llevar a un arresto, etcétera, etcétera. Porque ya llegas a un nivel de hartazgo en el que te da igual, como en el que estoy yo, por ejemplo. Entonces, Aina, que es una de mis compañeras que lleva desde el principio, le gusta decir una frase que le voy a tomar prestada, que es que molestamos a los idiotas, fascinamos a los intelectuales y asustamos a los dictadores. Y hay varios ejemplos de ello, o sea, molestamos a los idiotas, que pueden ser muchas veces miembros de la Iglesia, fascinamos a los intelectuales en cuanto a que a veces nos llaman ciertas personas para preguntarnos por nuestro movimiento, que nos sorprende gratamente, y por otro lado, asustamos a dictadores como Putin, que podéis buscar en internet su cara, que era un poema cuando fuimos a protestar contra él en Hannover. Por tanto, este principio de que una idea no se puede arrestar y que, por tanto, la no violencia es la clave para escapar de ese reduccionismo y de ese no... Uy, me cargo el boli. Y de ese no... Bueno, pues no saber cómo seguir creando una acción, te lo permite la no violencia. La idea de emancipación, de igualdad, de libertad, es lo que nosotras defendemos, por medio de esta no violencia, por medio del extremismo. La violencia estructural de la que hablaba Amelia por la mañana es una herramienta más para provocar el movimiento pacífico, del que nace una protesta normalmente feminista, para hacerla tomar un cariz frente a la sociedad como algo violento, las feministas violentas, las feministas agresivas, peligrosas, radicales. Sin embargo, y desde el feminismo, lo que hemos observado es que existe una nueva necesidad de volver a ser radicales. ¿Por qué digo esto? Porque las primeras feministas, y vuelvo otra vez a ellas, la indignación y la ira fue la que las llevó a crear ese movimiento del sufragio y que posteriormente les llevó a reclamar otras tantas consignas, a reclamar esa independencia en países muy distintos, a hacerse un movimiento internacional. Entonces, cuando estamos reclamando ser tratados como seres humanos de pleno derecho, tenemos que recuperar ese sentimiento, el de abrir los ojos y saber reaccionar de una manera directa, maleducada y desafiante a lo que se entiende que una mujer decente tiene que ser. Por ejemplo, para uno de los mayores colectivos o grupos que aterroriza ahora mismo el mundo, que es el Estado Islámico, lo más maleducado, desafiante y de mala mujer que se les podría ocurrir es esto, pero sí lo hicimos. Entonces, ante la violencia respondemos con pacifismo y creatividad, pero muchas veces empleando sus códigos. Ejemplo, una bandera salafista la vamos a transformar en una bandera de Femen. Una bandera de Femen que clama la igualdad en vez de la desigualdad. Si para ellos quieren que vayamos con burka, genial, vamos a ir con burka, pero vamos a ir topless. Y de esta manera generamos una imagen que nos sirva para lanzar nuestro discurso. Evidentemente habrá gente que diga, esto no es suficiente, tenéis que hacer más. Ya, pero esto es algo simbólico que ya nos da el pie a hablar de ello, ya nos da el pie a desafiar las normas, ya estamos haciendo algo que nadie más de momento se ha atrevido a hacer. Entonces, el feminismo ha demostrado que su naturaleza, como decía, nunca ha sido violenta. ¿Por qué? Pues porque demuestra su legitimidad precisamente de esa forma. Pero también se trata de desafiar esos pilares, es decir, de desafiar los pilares monolíticos que basan el patriarcado. Se trata de demolerlos y no de, como estamos ahora, quedándonos a mirar sentadas cómo se van a ir desgastando por la erosión del tiempo. A veces hay que coger el pico y darle. Y esto es lo que está haciendo Femen, coger el pico e incidir en los problemas que no son visibles y visibilizarlos en las portadas de los periódicos, en el New York Times, en la Vanguardia, en El País, da igual, en Le Monde. Y que salgan mujeres activas que protestan no solo por los derechos de las mujeres, sino por los derechos humanos.
El enfrentamiento de las dos posturas, de la violenta y la no violenta, lo que evidencia es cuál es la naturaleza real del sistema, lo que os decía antes. Aquí veis cómo en un mitin en Crimea, dos mujeres son suficiente amenaza por estar diciendo que pare la guerra para que, les gasearon un ojo y de todo, quiero decir, es suficiente amenaza frente a 500 personas igual que había concentradas allí para responder de esta forma. Es provocación suficiente para evidenciar la naturaleza y la realidad violenta de lo que es el patriarcado y en su máxima expresión, que es la guerra. Entonces, la libertad de expresión lo que nos permite como derecho básico, y por eso es tan importante que las mujeres nos mezclemos y defendamos los derechos civiles aparte de los nuestros, es porque realmente la libertad de expresión es lo que nos va a hacer capaces de clamar nuestras propias reivindicaciones. Y si, por ejemplo, ahora las feministas pasamos olímpicamente de luchar contra la ley Mordaza, no nos van a dar permiso después ni siquiera para salir el 7 de enero a hacer una manifestación, porque les va a parecer muy peligroso, imaginaros. Diréis, no, hombre, ¿cómo van a hacer eso? Uy, ¿por qué no lo iban a hacer? Si ya han prohibido muchísimas cosas antes, si ya están devolviendo a personas que tienen el derecho a vivir de vuelta a su país para que se mueran en una guerra. ¿Cómo van a hacer eso? Quiero decir, basta ya del buenismo. El sistema no es bueno. Basta ya del buenismo, basta de impregnarlo con buenismo. Es la hora de responder. Y en ese momento, la libertad de expresión y el desafiar cuál es el discurso dentro de lo mainstream y cuál es el discurso políticamente aceptado, se torna de nuevo un deber. Y lo hemos visto cuando personas que por el mero hecho de hacer un dibujo han sido asesinadas, por atreverse a ser políticamente incorrectos, por atreverse a haber provocado, ya no están, o se han visto atacadas. Eso evidencia la necesidad de seguir haciéndolo, no de parar. Evidencia la necesidad de seguir. Porque significa que mientras existan personas que contesten así, es que el sistema no se ha destruido, porque siguen teniendo una respuesta violenta. Entonces nuestra misión seguirá siendo necesaria, en esa y en todos los ámbitos, pero especialmente en el tema de la libertad de expresión en Femen, hoy es un tema que nos ocupa enormemente. El trabajo dentro del activismo pacífico, por tanto, por los derechos fundamentales, a la par que de las mujeres, es la vía para garantizar que nuestras premisas sean escuchadas y para reclamar que se hagan una realidad. Y ahora yo digo, bueno, la rebelión comienza desde aquí. La rebelión comienza en el momento en que sientes la presión, decides salir a la calle y tomar partido. Y dentro de Femen, desde el activismo pacífico, se extremista. Pero ¿qué ocurre cuando no contamos con un permiso? Cuando coartan nuestras libertades y nuestros derechos. ¿Qué hay que hacer? Pues desobedecer. Es que no nos han dejado hacer una manifestación, entonces no hemos hecho la manifestación. No, desobedece, porque en ese sentido es legítimo, porque tu libertad de expresión no se puede ver coartada por ningún tipo de norma, porque es un derecho fundamental básico que debes defender. Por mucho que una Constitución diga, por mucho que una normativa vigente diga, es un derecho fundamental y tú te escudas en que eso es tu derecho fundamental expresarte. Y es lo que hace Femen. Antes que nada, antes que un derecho a estar topless y que no hay un doble rasero para hombres y mujeres, antes de que se entienda que el feminismo es una doctrina humanista, antes de que se entienda absolutamente todo eso, hay algo por encima que se nos olvida, que es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a contraponer ideas. Es que tú me tienes que respetar a mí. Ya, pero es que tú tienes que respetar mi opinión también. Yo voy a respetar tu idea. No, yo puedo respetar a una persona, pero puedo no respetar una idea. De la misma manera que tú puedes respetarme a mí, pero no respetar mi idea. Es decir, tenemos que entender que dentro del debate de la libertad de expresión está también el derecho a lo que llamamos nosotros blasfemar, pero blasfemar no solo en el sentido religioso, sino en el sentido políticamente correcto. Y eso es un ejercicio de libertad de expresión y es un ejercicio para seguir manteniendo la libertad de expresión, que es en lo que se fundamenta nuestro movimiento en esencia. En ese derecho a la provocación y a salirse de la norma, desde el método en sí hasta el discurso en sí también que llevamos. Pero contamos con algo desde la no violencia con la que no cuentan ellos, con la que no cuentan los violentos, que es la creatividad. Algo que tiene la no violencia es que tiene que reinventarse constantemente para seguir siendo sorprendente y seguir creando una reacción a la gente. Y esto lo hemos visto con el desarrollo del tiempo en Femen. Evidentemente, las acciones que llevamos a cabo ahora
no son las que se llevaban a cabo hace un tiempo. Entonces, hay que ser creativos. Y la creatividad y la provocación inteligente es lo que hace evidenciar lo absurdo del sistema. Aunque estamos hablando de que es malvado, de que es violento, es absurdo también. Y evidenciar muchas veces lo absurdo por medio de la ironía y la creatividad permite reírse del que se cree intocable, y eso también es positivo. Y además, de esa forma, evidencia la urgencia de su destrucción, es decir, algo que no te hace feliz y que automáticamente haces ver a todo el mundo que no es lo positivo para una igualdad, evidencia más aún su eliminación y su destrucción. Entonces, bueno, hemos visto que los derechos de las mujeres, especialmente con cada régimen conservador, pues se han visto no solo atacados, sino también violentados, y especialmente dentro de la agenda de gobiernos coercitivos y democráticamente débiles, que es como a veces llamo a gobiernos del tipo que tenemos ahora mismo, que implanta una ley mordaza o que amenaza con quitarnos el derecho a decidir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se planteó en este país, lo que recordamos esta mañana, cuando se planteó la reforma de ley en cuanto al derecho al aborto, lo que vimos cuestionado una vez más no era solo lo que los medios querían hacer ver, que era el derecho al aborto, y ya. No, estábamos poniendo en juego muchísimas otras cosas. Estaban más bien poniendo en tela de juicio nuestra capacidad a decidir sobre nuestro propio cuerpo, nuestra capacidad a ser independientes, a gestionar nuestra maternidad, a gestionar nuestra economía, a gestionar muchas veces nuestra educación y nuestra profesión, a gestionar también nuestro tiempo y en especial nuestra independencia y nuestra libertad a la hora de entender nuestra vida, como seres, como individuos. Es decir, ¿somos suficientemente adultas para ir a votar o para ir a trabajar y firmar un contrato, pero ya no somos suficientemente adultas para entender cuándo queremos ser madres o no? ¿Tiene que tutelar el Estado mi cuerpo y entender el Estado que soy una menor, un infante que tiene que estar velando constantemente o tenerme como una máquina de reproducción asistida? No. Entonces estábamos poniendo en tela de juicio todo eso, no simplemente abortar o no. Había mucho más en juego y había una serie de valores que se habían conseguido conquistar a lo largo del tiempo y que el sistema y los medios de comunicación en general no les estaba interesando sacar a la luz. Pero para nosotras, para el feminismo que supo confluir en ese momento, sí se entendió. Y se entendió además a través de muchas generaciones. Y lo que realmente donde residió el triunfo de eso fue en la diversidad de acciones que se llevaron a cabo y en las demostraciones de fuerza que se llevaron a cabo. ¿Por qué se paralizó el proyecto de ley? ¿Por qué se paralizó? Porque salimos a la calle de muy diversas formas, porque nos metimos en el Congreso, porque paramos manifestaciones pro vida, porque se hicieron concentraciones, campañas en Internet, porque se amplió el rango y, por tanto, el altavoz de solidaridad en países donde no tenían ni idea sobre lo que estaba pasando, como Francia, como Alemania, como Inglaterra, como Portugal. Y supimos crear una unión. Y esto, ya yéndonos especialmente al terreno de Femen, lo hemos sabido ver en cuanto a que nuestros enemigos son los mismos en todas partes, pero llevan diferentes nombres. Y hemos decidido lanzar una internacional feminista, de la misma manera que se lanzó en su momento una internacional comunista. Entendimos que se desarrollaron a lo largo de la historia diferentes métodos que por su manera de organizarse supusieron algo positivo para llevar a cabo ciertos cambios en su momento, o que al menos a los que estaban interesados en esos cambios les dieron resultado. Entonces, supone una cosa agresiva para el sistema que las mujeres se organicen y que además se organicen de una manera muy concisa, muy milimétrica y con una metodología determinada. ¿Por qué? Porque no están acostumbradas a vernos hacer eso, a no ser que se entienda dentro de sistemas y de códigos que ellos mismos establecen, como por ejemplo el ejército o como por ejemplo la policía. Sin embargo, cuando nosotras somos las propias personas, las propias mujeres, las que nos organizamos como una avanzadilla en Femen, como una avanzadilla del feminismo, como una guerrilla independiente, como un ejército pacífico, choca, se ve como algo violento, como algo radical, pero vuelvo a recalcar la necesidad de esa radicalidad dentro de un sistema que no respeta y no transige con esa idea de la igualdad como la ley más alta. Por lo tanto, Aborto es Sagrado consiguió resonar no solo aquí,
sino en Francia, consiguió resonar en Italia y consiguió resonar en muchísimos otros países donde, por medio de Femen Internacional, seguimos haciendo acciones. Entonces, el turno de las mujeres es ahora. O sea, realmente no ha dejado de serlo en ningún momento. Pero ahora más que nunca es nuestro turno. Es decir, gozamos ahora mismo y especialmente en este estado de ciertas libertades y de ciertos derechos que, como hemos estado hablando, nos ha costado conseguir. Pero no quiero abandonar este espacio que se me ha brindado aquí sin resaltar que el feminismo tiene que ser global, como explicaba hasta hace un momento, que existen causas compartidas y que la necesidad de unión es inminente. Esto no significa que tengamos que estar llamándonos todos los días por teléfono, no significa que tengamos que entre todos los grupos feministas de todo el mundo tener un grupo de chat, no significa esto. Ni significa tampoco ser amigas, ojo y cuidado, porque es que a mí esto a veces me rechina un montón. Es como, bueno, intelectualmente podemos estar súper a favor de ciertas cosas o no, o podemos coincidir en algunas, pero es que luego no tenemos que ser amigas y hermanas, o sea, podemos ser camaradas, o es que los hombres son los únicos que pueden serlo. No, ojo, es que entre feministas podemos tener una relación meramente intelectual, porque a veces por el hecho de ser mujeres se presupone que tenemos que ser, tener un vínculo emocional ya intrínseco a todo el tema este de cuidados, etcétera, que es que no vaya a ser que perdamos el amor y la bondad a la primera de turno. Entonces, la necesidad de un entendimiento político global a través del feminismo es lo necesario ahora mismo. No estamos hablando de amiguismos, vuelvo a resaltar, estamos hablando de una unión ideológica en cuanto que el feminismo es aquella doctrina que defiende que tenemos y merecemos la igualdad de ser tratados como seres humanos y como individuos de pleno derecho. Y llevamos repitiendo esto ya muchísimos años, pero vuelvo a entender que hay que recalcar. Me voy a pasar toda la conferencia recalcando, pero a ver si así cuando salgáis de aquí salís un poco más inspiradas. No trata esto de adoctrinar a nadie ni dar una lección de nada. Yo hablo aquí y lo que he contado ha sido por medio de mi experiencia y de las cosas que he vivido y a las reflexiones que me ha llevado especialmente el tema que se ha propuesto. Pero sobre todo de implantar un desafío dentro del panorama, porque esta mañana se decía, claro, es que a veces algunas se olvidan de las genealogías, de no sé qué, es como no necesariamente. Pero hay que entender que el feminismo tiene muchas metodologías, que tiene muchas formas de expresarse, tantas y cuantas mujeres hay en el mundo, y que si algo nos otorga, algo positivo que nos otorga el feminismo es esa capacidad de eco, que tenemos que aprender a ver y que se ha hecho antes, vuelvo a recalcar, con otros movimientos, ¿no? Si ahora mismo hay mujeres en Perú que están protestando por los derechos sexuales y reproductivos y lo están haciendo topless, es en parte un eco a todo el resto de manifestaciones que se han podido llevar a cabo por el estilo. Y además, para nosotras supone algo motivacional y algo positivo, y algo que anima a seguir estando ahí y a seguir entendiendo que nuestro activismo funciona. Y que sí se consiguen cosas. Sí se consiguen cosas porque, al contrario del discurso desmotivacional que quieran hacernos tragar, las cosas han ido cambiando a golpe de insistencia. Y el ser incisivas y el ser políticamente incorrectas es lo necesario hoy por hoy. Desde Femen, ahora mismo tenemos sedes en países como España, como Francia, Canadá, Suecia, hemos tenido en Brasil, en Túnez, en Alemania también, en Países Bajos. Y todo esto han sido mujeres que por su propio pie han dicho, estoy harta, tengo una rabia interior que quiero sacar fuera y quiero generar una protesta que permita a las personas crear una reacción automática a una acción política. Quiero dejar de entender esta pasividad que tengo todos los días, de la pasividad que siento de no poder responder y tal,
y llevar a cabo una acción que realmente sea directa, que sea no violenta, pero que sí demuestre que las mujeres podemos responder y podemos, en cierta manera, ser agresivas a nuestro modo. Porque entendamos que cualquier agresividad para el sistema va a ser... La agresividad para el sistema va a ser cualquier cosa que no le convenga escuchar, que no le convenga evidenciar, que no le convenga visibilizar. Entonces, así se han generado los grupos de Femen, por medio de mujeres que han decidido en su momento hacer política con su cuerpo y con su voz. Y a raíz de eso hemos sabido hacer que nuestra ideología avance, que nuestro manifiesto se haga más extenso, generar contenidos, generar alianzas con otros grupos en otros países, no solo de Femen, y sofisticar nuestras acciones hasta el punto en el que seamos un referente para otras mujeres y un referente, sobre todo, inspiracional. Entonces, ¿qué diría yo que se nos plantea ahora como nueva frontera? Bueno, pues se nos plantean muchísimas fronteras, pero en especial a entender que el mundo es global y nuestro deber y nuestra responsabilidad es entender también a la clase mujer como algo global y que hay que abandonar las categorías que el patriarcado nos ha sabido hacer asumir desde nuestro nacimiento. Y ya no hablo solo de la categoría del género, sino también hablo de la categoría de la clase, de la categoría de la etnia, de la categoría de la riqueza, porque esos son cajones que el sistema patriarcal ha sabido desarrollar dentro de un sistema, en unos casos capitalista, en otros casos basados en la dominación de una etnia sobre otra, etcétera, etcétera. Y eso al final lo hemos ido asimilando con el paso de los tiempos y es lo que ahora dentro del feminismo nos hace también distanciarnos. Entonces, ojo, cuidado, que la interseccionalidad no significa separarnos, significa saber confluir, vuelvo a repetirlo. Y entendamos que todas las clases por las que nos estamos intentando dividir ahora mismo son clases que se ha inventado el patriarcado. A ver si esto nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos enfocando el tema. A ver si cuando hablamos de muchas veces el maternalismo o el buenismo de ciertos feminismos entendemos que hay una cosa de la que se hablaba muchísimo en los 70, que era la solidaridad entre las mujeres en el mundo. Y que cuando se encarcelaba una mujer en Tailandia o se encarcelaba una mujer en España y desde Francia pedían su liberación porque aquí estaba el franquismo vigente, no se entendía como que nadie estuviera, como que ninguna mujer francesa estuviera haciendo un acto de buenismo, sino que se entendía que estaban siendo solidarias y responsables para con un privilegio del que ellas en ese momento disfrutaban. Ahora hagámonos la pregunta, ¿estamos nosotras dispuestas a poner en riesgo nuestro privilegio para evidenciar otras problemáticas? Incluso dentro de nuestro propio país, hagámonos esa pregunta y reflexionemos ahora. Si parece, vamos a abrir un coloquio que podemos contar con 20 minutos para él. Así que les ruego que vayan pidiendo palabras. ¿Qué pasa? Ya pasó este mediodía. Estoy extrañada. Bien, ya pasa menos. Sí, anotadas. Buenas tardes a todas las personas presentes. Lo que quiero decir, bueno, que me sale de dentro del alma, es la gratitud para Lara. Creo que es un privilegio que esta persona, esta mujer con 23 años, haya podido hablar de esta manera. Yo estoy bastante emocionada por oírte. Y desde luego creo que podríamos decir en pequeñísimas cosas, pero fundamentalmente me adhiero. Yo ya tengo casi, muchos más años que tú, pero vamos, estaría encantada de ponerme, se lo decía antes a mi hijo, un día con Lara, y ya que nos diera el aire con las flores en la cabeza. Entonces te lo agradezco muchísimo, creo que ha sido una brisa de aire fresco y bueno, no tengo mucho más que decir, que
toda gratitud y adelante, que desde luego yo de lo que me puedo mover dentro de todo esto, que también hago lo poco que puedo, pues te apoyaré, os apoyo y si puedo también haré algo, aunque creo que correr un poco la cachava, pero bueno. Muchísimas gracias, simplemente era esto. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones. A mí me tenéis entusiasmada desde el nacimiento de FEMEN. O sea que yo sí tengo alguna incógnita que preguntar. Me viene más de una experiencia personal que luego veo con desesperación, ¿no? Como con esa brecha generacional de la que se hablaba, y se hablaba con razón, mi descubrimiento del feminismo, o sea, el ponerle nombre, a mí me vino muy tardíamente, ¿no? Por una serie de objeciones. A mí me da envidia, porque tú con 23, hace ya unos años, lo tienes bastante claro. Todo el empeño ahora es por lo menos por lo que toca a la profesión, la fortuna y el privilegio de dar clase en la universidad y además en primero, la primera gente joven, ¿no?, que entra además ahí ya en el primer cuatrimestre, con lo cual lo que no quiero que suceda es lo que a mí me sucedió, o sea, escuchar el nombre de Bush, estando como estaba en Derecho mucho después de acabar la carrera. Tener que salir a buscar porque el feminismo era algo oculto, invisibilizado, y es verdad que, aunque ahora parece, o por lo menos tenemos la ilusión de que es algo mucho más corriente, ¿no? No es así. Es decir, cuando salimos entre círculos nos tropezamos con la verdad. Entonces, la pregunta era, todas las que estáis en FEMEN, llegáis ya con conciencia feminista, ¿no? Y en su caso, ¿cómo la habéis adquirido y si os formáis? Es que es la intriga. La verdad que lo que ha enriquecido el movimiento en estos últimos años es al haberse internacionalizado, nos ha hecho conocer a mujeres de contextos muy distintos, pero como os decía antes, también nos ha hecho ver que realmente los problemas son los mismos y tienen distintos nombres. Entonces muchas decían, ¿no? Yo no me consideraba feminista hasta que lo vi FEMEN, muchas dicen, y entendí que lo que estaba haciendo FEMEN, como yo estaba de acuerdo, era feminista, y entonces entonces soy feminista. Otras me llamaban y decían, pues yo entendí el feminismo porque bueno, yo empecé a leer y pues me empecé a informar y demás. Y otras simplemente nacían del hartazgo primitivo este de que hablaba yo, que fue también el que me llevó a mí a ciertas cosas y a ciertos planteamientos y a hacerme ciertas preguntas que lo que nos hace ver a muchas es que ese sentimiento tiene un nombre y la necesidad de salir de ese sentimiento tiene un nombre, es el feminismo. Y a partir de ahí, pues evidentemente ya unas hemos llegado al feminismo por medio de tener una actividad política más intensa de primeras, otras es la primera vez que están dentro del activismo, otras en Francia, que tiene una tradición un pelín distinta a la nuestra, especialmente por la tradición de la democracia, es como un poco más rara, o sea, no es rara, pero que para nosotros es rara, porque ya tiene la conciencia política y del debate desde pequeñas ahí metido, entonces la aparición de FEMEN en el panorama político fue como algo de cómo yo no voy a participar de eso. Entonces depende un poco del contexto también, pero hay de todo. Hay de todo y nosotros desde nuestro propio movimiento no es que demos clases, ni nos estudiamos de cultura, para nada. Lo que hacemos es encontrarnos una vez al año en París. Y lo que hacemos es contar todo lo que hemos estado haciendo todo el año. Evidentemente cada una, y esto ya vamos a ser un perfil práctico, pero cada una tenemos un perfil. Y hay activistas que llegan después y tienen un perfil más bajo y activistas que llevamos más tiempo y que por nivel de complejidad de acciones pues tenemos un perfil más alto y más experiencia. Y algunas somos mejores trazando planes de acción, otras somos mejores con los eslogans, otras somos mejores escribiendo. Entonces, en función de las capacidades que tiene cada activista, lo que hacemos es reforzar las carencias de otras. Y es un aprendizaje continuo sobre la experiencia, es decir, todo lo que se aprende en FEMEN es en base a una experiencia, nadie nos ha enseñado nada.
y menos les habían enseñado a las ucranianas que empezaron en 2008. Ellas no habían casi oído la palabra feminista, pero sí habían sentido lo que era la opresión, lo que era la discriminación, lo que era tener solo dos salidas, ser prostituta o ser ama de casa en tu país. Y de ahí nace todo, y eso se hace extensible a todo el mundo. Entonces, la experiencia es la que nos nutre. Cuando veíamos ahí cómo tienes que tener una pose, como tal, como cual, para generar esa imagen fuerte de la que nos hablaba, eso se adquirió por medio de la experiencia. El llevar pintados los eslogans sobre el cuerpo es fruto de la experiencia. Cuando en Ucrania, por llevar un cartel e ir sin pintar, les cortaban las manos y solo se veía el cuerpo al desnudo completamente, entendimos que había que sofisticar la estrategia. Y dio como resultado algo que a día de hoy sigue funcionando, que es llevarlo completamente escrito. Y así, a través de la experiencia, a través del ensayo y error, se va entendiendo y se va haciendo más complejo nuestro movimiento, y entendemos que si el patriarcado se va haciendo cada vez más inteligente y va buscando nuevas formas, nosotros también hemos de hacerlo, que es algo que va un poco en coherencia con lo que se exponía esta mañana por parte del museo. Yo quería preguntarte por el tema que supongo que me habrán preguntado varias veces, que no tuvo ocasión la última vez de preguntarte, por documentos gráficos que hay de Ina del brazo de varios fascistas ucranianos. Me encantaría que dejáramos de pensar que cualquier ucraniana rubia sin a Shevchenko. Te voy a poner una foto para que te quedes con su cara más que nada, ¿eh? Sé de sobra que es. Yo también Vi la sé... película y me alegro mucho que me pongas, pero ya me la conozco, o sea, no sé a qué viene esto. Sabes de sobra que lo que estoy diciendo es verdad y no hay más. No, y yo te invito además a tener un tono un poco más educado, porque si no, yo cuando no hay educación dentro de la pregunta, pues no contesto, perdóname. Entonces, te voy a explicar muy brevemente lo que ocurre. Y es que cuando tú atacas un lobby fascista en Francia, desde Rusia hacen una contrapropaganda donde a ti te llaman fascista. Te contaré, Femen nació en el círculo marxista ucraniano de Kiev. Y tú niegas con la cabeza, pero yo sé de dónde proviene mi movimiento. Entonces, si te voy a estar dando una explicación para que tú luego no la tomes con ningún tipo de positividad ni con ningún tipo de asertividad, no veo por qué te iba a seguir contestando. Sin embargo, como creo en el diálogo, te diré y te invitaré a que no solo leas nuestro manifiesto, sino nuestra web, el tema... Pues chica, si lo has leído todo, no veo porque voy a seguir gastando saliva contigo, de verdad, compañera. ¿Y por qué no la traes tú? Quiero decir, si me estás exigiendo a mí, ¿por qué no traes tú tus documentos gráficos y me los enseñas y los pones? Ya, pero es que lo que yo te estoy explicando es que esos documentos de los que tú hablas, donde Ina Shevchenko supuestamente sale haciendo un saludo fascista, es una mujer que pesa como 20 kilos más que Ina Shevchenko. Lo dijiste tú, dijiste que salía con el brazo alzado. Bueno, No, es que te comento, también ha salido una foto donde sale una mujer haciendo así y tiene 20 kilos más que Ina y no se parece nada a Ina. Y si sale el brazo me da igual. Es que jamás ha estado el brazo de nadie. Y es que se han atrevido a decir que Ina Shevchenko ha salido del brazo de no sé quién, ha salido de la mano de no sé quién más, en imágenes que directamente no era ella. Entonces, yo estoy dispuestísima a responder a todo, pero cuando se plantean las preguntas desde una actitud que para nada es de debate ni discursiva, sino directamente de estar cerrado en banda, pues es que es una conversación entre besugos. Entonces yo te estoy intentando explicar las cosas. Si a ti te apetece tener una discusión basada en que yo te expongo una cosa y tú la puedes rebatir con una postura clara y con unas posiciones racionales, bien. Si no, damos paso a otra compañera para no estancarnos en la misma cuestión. Bueno, la otra compañera voy a ser yo, que como nadie ha pedido la palabra, me voy a dar paso a mí misma. Varias cosas han acompañado a la presencia de un activismo como Femen. Pensemos que hoy hemos citado una larga serie de activismos. Femen es uno de ellos. ¿Qué tiene de particular? Pues evidentemente el asombro que producen sus propuestas y la efectividad que parecen alcanzar,
con un uso de medios limitado, como es el propio cuerpo. Eso es así. Cuando Femen aparece, tiene dos frentes abiertos. Yo recuerdo que a mí me llaman de diversos medios de comunicación, supongo que como feminista mayor, sensata y responsable, y me dicen, ¿a usted qué le parece esta cosa de estas chicas de Femen y tal? Y entonces yo dije, pues a mí, la verdad, me parece bien. ¿Ah, sí? ¿Le parece bien? Pues sí, encuentro yo que está muy bien. Es una economía de medios bastante considerable. Lograr verdaderamente primeras planas, está bien. Y eso de que vayan desnudas, pues es que hay muchas maneras de ir desnuda. Una es cuando te desnudan y te ponen en la portada del interview, pongamos por caso, y otra es cuando te desnudas tú porque te da la gana. Y entonces realmente sí cabe resignificar el desnudo a día de hoy. Eso, digamos, era un frente de ataque normal. Están haciendo algo que una mujer como es debido no haría. Dicen, es que las mujeres como es debido son menos de las que usted cree. Hay menos de las que parece, ¿no? Entonces esto siempre cabe. Y la otra era precisamente por aquí, diciendo es un movimiento, no tanto un activismo, es un movimiento del cual es muy poco claro el origen. O sea, ¿a quién está vinculado Femen Ucrania? ¿De dónde ha nacido eso? Y yo esas cosas las he oído varias veces, pero en todo caso, dado que Femen es una cosa que, como acabamos de oír, se reúne una vez al mes, me temo que sus células son demasiado independientes. Es decir, que si yo encontrara, no lo sé, pero si yo encontrara alguna vez a una señora de Femen dándole un beso en los morros a Vladimir Putin en persona, no tendría mucho que sacar de ahí. ¿Me explico? Dice, a saber por qué lo está haciendo, no tengo ni la menor idea. ¿Por qué? Pues porque me importan otro tipo de acciones de las que incluso, evidentemente, desde muchos puntos de vista se puede pensar. Pensemos, ¿no? Tercera línea de ataque contra Femen. Desde algún tipo de feminismo que yo he leído u oído. Es que no ayudan a las feministas locales. Por ejemplo, van a Túnez y organizan un municipio espantosísimo, si recuerdan bien cómo era aquello de subirse a la verja y estar allí con aquella gente que las quería bajar como fuera. Y claro, eso no ayuda al feminismo de Túnez, que tiene otros ritmos. Esto es, no consultan antes de hacer sus intervenciones. Y es verdad que no consultan nada. Pero es que son, de nuevo, las Guerrilla Girls, a mí tampoco me consultan cuando van a hacer algo. No suelen hacerlo. A ver, no. El activismo es el activismo. A lo mejor yo un día resulta, que no me va a ocurrir de todas maneras, ¿no?, que tengo mucha suerte y una santa corporación se fija en mí y deciden que qué cosa mejor que pertenecer a ella. Si se presentaran unas personas como las de la Barbe, tal, pues hombre, a lo mejor no me sentía de todo cómoda en ese preciso momento. Pero el activismo es así. Y no se trata tanto de juzgar un activismo en varios de estos términos, sino en ver qué significa que exista. Y yo lo que veo... A ver, Lara, tú nos has hecho una intervención, por así decir, donde tú, en tiempo presente indicativo, has dicho hacemos esto y hacemos esto. A mí como filósofa no me toca el presente indicativo. No es el tiempo verbal en que yo suelo moverme, no es el mío. Me tocan los tiempos reflexivos, que todos empiezan casi siempre por un verbo auxiliar y luego tienen un participio. He visto, he pensado, he comprendido qué, etcétera, etcétera, etcétera. Los tiempos verbales de la reflexión son otros. Yo, ¿qué es lo que veo en vuestro activismo? Pues realmente veo un síntoma nuevo de los usos de la libertad. Veamos. Cuando, por ejemplo, el juicio de DSK, que es un tipo que logra irse de rositas. A ver, no se va de rositas en el sentido de que sí, hay que decirle que no se le puede juzgar.
pero primero ha perdido la opción a ser presidente del gobierno francés. No está mal para un tipo de semejante calaña y catadura no tenerlo ahí, y ha perdido también la batalla moral. Todo el mundo sabe que lo que esas mujeres han contado en el juicio, con independencia de que se pueda o no castigar, es verdad. Es decir, nadie ha dicho que mienten porque no es posible. Y cuando entonces vosotras os presentáis allí, tú estabas, ¿y qué pasó? Que nos tiramos encima del coche de Dominique Strauss-Kahn el día del juicio. Muy bien, ¿y qué ocurrió cuando os tirasteis encima? Pues que dijimos que era culpable y lo que ocurrió en ese momento fue que teníamos como a 7 policías de la Guardia Nacional francesa poniéndonos contra el suelo. Contra el suelo. Yo he visto imágenes donde algunos pone el pie en el cuello. Sí, bueno, también. Para aplastaros contra el suelo. Pues a mí eso ya me dice bastante. Y si tuviera edad, a lo mejor lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque hay gentuza que se merece que vayas directamente con el argumento de que tú estás viva y que ellos son impresentables. Directamente. No sé. Pero son mis simpatías. Son mis simpatías. Yo creo que hay algo muy nuevo ahí. Yo también tengo un temor, porque de nuevo tengo que conjugar, en este caso, el pluscuamperfecto, que es peor todavía. Es decir, yo veo en Femen, que yo no sé, Lara, yo, de verdad, no te lo tomes como una ofensa. No. La juventud está aliada siempre con un ímpetu vital enorme que se suele perder a una cierta edad. Es decir, que yo no sé, yo cuando mi amiga Sendón de León salió en plan Femen, que tiene 5 años más que yo, con foto, verdaderamente pensé que Victoria había perdido un poco el oremus, o sea que no... digamos, la militancia en este activismo me parece muy vinculada a la edad y al género de seguridad, incluso de energía corporal que la edad mantiene. Que se necesita siempre un relevo por abajo. Y también me ha dado la impresión, a veces, de que esta militancia, que hay personas que abandonan. Sí, las hay, sí, por A, por B, por C. Es decir, que, de nuevo, todos los activismos en esto se parecen, ¿no? Pero que es curioso que cada postura tiene su propio atractivo y también sus propias debilidades. Es decir, puedes aguantar en un activismo de este estilo, pienso yo, hasta una determinada edad por simplemente el ímpetu que se necesita para ello, por el tipo de ímpetu que se necesita. Y también tienes que tener siempre presente que personas que son muy jóvenes pueden cambiar su opinión y decir, bueno, yo estuve en esto, pero esto lo he abandonado. Lo que tú has dicho contra eso, ya te lo adelanto, aunque para que no me lo repitas, que lo veo venir, es, aunque no quedara nadie, esto es una idea, seguiría viva porque camina sola. ¿No? Sí, bueno, pero evidentemente hay gente que está un tiempo, hay otra que sigue y hay otra que abandona es muchísimo tiempo o después de poco tiempo. Porque también aparte es que es una dedicación de tiempo y es un desgaste físico y es un desgaste psicológico al final también. Y a donde yo quería llevar la reflexión ahora mismo y muy brevemente es a que estamos acostumbradas a que se cuestione el activismo de las mujeres de manera soberbia y de manera totalmente directa frente a muchísimos otros. Es decir, cuando un grupo de mujeres feminista, independiente, al que no se le puede casar con absolutamente nada ni nadie, es capaz de generar esta respuesta y este impacto, genera también lo que genera cualquier movimiento que tiene un poco de permeabilidad, como ha ocurrido con otros grupos de activistas grandes, que son los rumores, que son las diferentes versiones. Y yo a veces, aunque me salga el genio, luego me doy cuenta y digo, tendrías que estar tranquila, porque eso significa que se fijan en ti, significan que te toman como un peligro y que te tienen que desacreditar,
no solo a ti, sino a tu movimiento también, a tus compañeras también. Porque es el sistema, es en lo que se basa, en boicotear a cualquier cosa que suponga una amenaza y que tenga sus resultados. Entonces, a veces digo, bueno, que hablen mal o bien, pero que hablen de nosotras, seguimos estando ahí. Somos suficientemente importantes para que se genere toda esta porquería alrededor nuestra muchas veces. Así que doy gracias porque el patriarcado nos está teniendo en cuenta y se está molestando en intentar echarnos abajo. ¿Por qué? Pues porque le estamos dando donde duele. Gracias. Monse, y si te parece, como no hay más palabras pedidas, la tuya será la última y después nos damos 5 minutos. Yo te confieso, Lara, me ha gustado escucharte y me ha tranquilizado mucho, porque yo soy de las feministas en las que de entrada, desde hace tiempo, no me ha hecho ninguna gracia, ¿no? Es decir, como periodista, me siento fatal cuando mis jefes ponen esto en titulares porque hay unas chicas en pelotas. Lo siento, me siento mal, porque estoy todo el puñetero día peleándome con mis editores y editoras, sobre todo editores, por una agenda política, por sacar adelante los temas, y entonces, de pronto, aunque no les importe nada el tema de la manifestación, aunque no les importe nada el tipo de protesta, la colocan porque es vistosa y porque una tía con tetas al aire, pues vende mucho. De hecho, siempre me comentaban algunas amigas que trabajan en los digitales que cuando las portadas de los digitales quieren hacer subir el número de visitas, lo que hacen es colocar a una tía medio en pelotas, ¿no? Entonces, digamos que yo vengo de entrada, digamos, de una cultura y de una resistencia a esto. Bueno, con todo lo que he estado escuchando, puedo entenderlo más, pero tienes que entender también que haya mucha gente que le choque, porque realmente es el cuerpo, la utilización del cuerpo de otra manera, pero no deja de alguna manera cuando estamos pensando en lo simbólico, cuando estamos pensando en cómo se está sexualizando todo, pues hay algún espacio que no queda claro, ¿no? Es decir, es una reflexión, Me ha gustado mucho escucharte, veo que tienes la cabeza muy bien asentada, da lo mismo lo que yo piense, pero bueno, para mí, por ejemplo, sí es importante quién hay detrás y efectivamente cuando cuentas por qué, cuando tal, pues le puedas encontrar la lógica y que, bueno, puedo estar de acuerdo, pero tiene un poco más de lógica. El resultado, de todas maneras, lo cierto es que muchas veces lo que se percibe es que llegáis a los titulares porque enseñáis las tetas. Y esto es tremendo. Es decir, sí. Bueno, sí, estoy de acuerdo. O sea, quiero decir, a veces llegamos a los titulares... Y volvemos a lo mismo. Es decir, para conseguir titulares necesitamos enseñar las tetas. Lo siento, no me reñáis. Lo siento. No te reñimos. Soy periodista y lo estoy viendo todos los días. Es decir, y quería compartirlo. Si alguien se enfada, lo siento. No, me parece que interesante que lo saques a... Creo que es un debate. El tema Sí. Pero un momento, por favor, es una cuestión de hora. Son 1:30. Vamos a ver. Como la mesa la tenemos a continuación, démonos 5 minutos, el tema queda abierto y lo retomamos en la mesa. ¿Os parece? Porque hay otra palabra pedida, no va a haber manera. 5 minutos, reanudamos. ¿Vale?